Vamos a iniciar este tema que hemos titulado ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Ya que cada quien tiene su propio concepto de qué es ser guiado por el Espíritu. Pero queremos ver conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, qué es verdaderamente ser guiados por el Espíritu. Y vamos a comenzar entonces con esta lectura del Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 12 y 13. En el nombre del Señor Jesucristo dice ahí su palabra. Gloria a Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Tome su lugar, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Dice el texto que cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Tenemos esta promesa de parte de Dios que el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. Alguien tiene diferentes conceptos o diferente entendimiento de qué es ser guiado por el Espíritu. Algunos creen que ser guiados por el Espíritu es sentir o tener una emoción de tipo espiritual, o entrar en un trance sobrenatural, y que Dios le habla a través de ese trance o de esa experiencia sobrenatural. Pero vamos a considerar, hermanos, esto según la palabra de Dios. Voy a ver un ejemplo ahí en el libro del profeta Jeremías de aquellos que dicen ser guiados por el Espíritu de Dios y que aún dicen hablar por el Espíritu de Dios. Hoy en día sigue siendo esta situación de una o de otra manera, esa situación de hombres que se dicen no solamente ser guiados, sino guiar a otros por el Espíritu de Dios, sigue en nuestros días prevaleciendo. Mire, Jeremías capítulo 23, versículo 16. Jeremías 23, versículo 16 al 18. Leemos ahí en el nombre del Señor Jesús, que dice su palabra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer. Hablan visión de qué, hermano? De su propio corazón, no de la boca del Señor. Versículo 17. Dicen, ¿cómo dicen? Atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a qué, hermano? A su palabra y oyó. O sea, de estos que hablan atrevidamente diciendo que el Señor ha dicho, hace la pregunta: ¿quién de estos estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién de estos que dicen atrevidamente el Señor ha dicho, quién de estos estuvo atento a su palabra? Bien, hoy en día, hermano, esta situación prevalece en muchos ámbitos religiosos y vemos a hombres como líderes religiosos de grandes masas
que dicen atrevidamente, el Señor ha dicho. Se paran predicando y su frase con la que quieren cautivar a la gente y sus mentes es decir, hermanos, el Señor ha dicho. O hermanos, el Señor me habló. Hermanos, el Señor me dijo. Y con eso impresionan a la gente. Y bueno, la gente dice, pues dice que Dios le habló y todo lo que diga es aceptable. Sigue diciendo ahí la escritura, hermano, en el versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, ¿qué dice? Soñé, soñé. Eso es algo muy común en muchos ámbitos religiosos hoy en día, decir, hermanos, tuve un sueño, hermanos, tuve una visión. Y no descartamos que en un momento dado Dios pueda hablar por sueños, como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel. Pero créame, hermano, Dios lo puede hacer, sí, pero lo hace de manera muy especial y de manera que queda confirmada o que queda confirmado el mensaje que Dios quiere dar. Hoy en día, en realidad, la Biblia dice que Dios nos habla por su palabra. Pero bueno, en muchos ámbitos religiosos existe ese tipo de mensajes diciendo, hermanos, el Señor me dio un sueño. Hermanos, el Señor me dio una visión. Y le pregunta a usted, ¿y dónde estaba, hermano? Pues estaba en mi cama durmiendo. Entonces no era una visión, era un sueño. Bueno, y estos dicen, soñé, soñé. Versículo 26. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño? ¿De qué, hermano? De su corazón. ¿Hasta cuándo hablan el engaño de su corazón? Un corazón engañoso. Versículo 27. ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal? El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y el que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. He aquí yo contra los profetas, dice el Señor, que endulzan, fíjese bien, hermano, endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice el Señor, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Ahí está el Señor entonces hablando contra aquellos que dicen atrevidamente, el Señor dijo, el Señor me habló. Ahí está el Señor hablando, hermano, contra aquellos que dicen soñé, soñé. Dios, hermano, hoy en día sí nos guía, pero nos guía a toda verdad. Según el Evangelio, según Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si Juan 16:13 dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, ¿a dónde nos va a guiar, hermano, el Espíritu? Nos va a guiar a la verdad. ¿Y qué cosa es verdad? La palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad, tu palabra es la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a su misma palabra, a su palabra, hermano, para que por medio de la palabra podamos ser guiados. El anhelo, hermano, de la gente hoy en día o de la humanidad es querer ser guiados por Dios, pero al final de cuentas, cuando Dios les dice cómo deben ser o cómo deben dirigirse, quieren entonces hablar de su propio corazón y decir, bueno, creo que Dios, su Espíritu, me dice que esto está bien o que esto está mal, y hablan no conforme a la verdad de su palabra, sino conforme a lo que ellos piensan, conforme a su corazón. Salmo 5, vamos ahí al libro de los Salmos, el Salmo 5, gloria a Dios. Salmo 5, versículo 8, dice ahí el salmista, Salmo de David: guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Guíame, Señor, en tu justicia. Esa es la oración de David. Bueno, también debe de ser la petición de nosotros o nuestra oración. Guíame, oh Señor. Que el Señor nos guíe conforme a su verdad. Amén. Salmo 27. Salmo 27 dice ahí el versículo 11. Enséñame, oh Señor, ¿qué cosa? Tu camino. ¿Y qué más? Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Otra vez la petición de David diciéndole al Señor, guíame por senda de rectitud. Guíame, Señor. Salmo 119, versículo 35. El salmista David vuelve a usar esa palabra a manera de petición hacia el Señor, diciéndole, guíame por la senda. ¿Por cuál senda? De tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame, aquí el salmista ya es más claro, diciéndole al Señor, entendiendo cómo lo debería de guiar el Señor, o cómo él debería de dejarse ser guiado. Guíame por la senda de tus mandamientos. Bendito es el nombre del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento, hermano, el Señor Jesús habló y dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar, que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. Mateo, vamos nuevamente al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10, versículo 19 y versículo 20, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Qué importante, hermano, entonces ser guiados por el Espíritu. Pero que realmente, hermano, sea el Espíritu. El Espíritu, hermano, como ya vimos, el Espíritu de Dios nos va a guiar no a lo que a nosotros se nos antoje, no a lo que a nosotros nos guste humanamente o carnalmente, no, hermano. El Espíritu de Dios nos va a guiar, como ya leímos, a toda verdad. Gloria a Dios.
Evangelio según Juan, capítulo 7. Dice ahí su bendita palabra en el versículo 38 y 39. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. El que cree en mí, está hablando el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice en la versión 60, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Qué es el hecho de que en nuestro interior corran ríos de agua viva? Bueno, el versículo 39 nos aclara qué es el hecho de que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Versículo 39 lo dice. Y esto dijo, ¿de qué, hermano? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces, la experiencia de ser guiados por el Espíritu Santo vendrá cuando nosotros, hermano, creamos en Jesucristo, no a nuestra manera, no a nuestra ideología, no a nuestra opinión propia, sino cuando creamos en Jesucristo como dice la Escritura. ¿Ve usted? Cuando nosotros creamos a Jesús como dice la Escritura, no como digo yo, no como dice el hermano, no como dice la tradición, sino como dice la Escritura, entonces el Espíritu Santo, hermano, de manera conjunta, cuando estemos creyendo a su palabra, como dice la Escritura, el Espíritu Santo nos va a estar guiando. El Espíritu Santo va a estar obrando en nosotros como esos ríos de agua viva corriendo en nuestro interior. Repito, ¿cómo vendrán esos ríos de agua viva a nuestras vidas o su Espíritu Santo? Cuando creamos en Jesucristo, como dice la Escritura. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, dice ahí su palabra en el versículo 26, 25 y 26, amén. Estas cosas os he hablado estando aún con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo, hermano? Nos va a enseñar, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo, hermano, lo que va a traer a nuestras vidas es enseñanza. Nos va a enseñar. ¿Qué cosa nos va a enseñar? Su palabra, porque su palabra es la verdad. Amén. Esa es una de las funciones principales del Consolador, del Espíritu Santo, hermano, enseñarnos todas las cosas. Enseñarnos, hermano, por su palabra. El Espíritu Santo, hermano, trae pues enseñanza a nuestras vidas, porque el Espíritu Santo, hermano, quiere hacernos entender, quiere que seamos entendidos en la palabra. El Espíritu Santo, hermano, no es para traernos emociones ligeras, de que usted pueda gritar, brincar, saltar, correr. No, hermano, el Espíritu Santo
esto es para traernos enseñanza a nuestras vidas, para hacernos entender. Porque Dios quiere, hermano, que seamos guiados con entendimiento de su palabra. No que seamos guiados con emociones. No que seamos guiados, hermano, por simples emociones superficiales que según las circunstancias se pueden desvanecer. ¿Sí? Cuando todo va bien es fácil emocionarse, gloria a Dios, y estamos en victoria. Pero ¿qué tal si me enfermo, si la esposa se enferma? ¿Qué tal si se acaba el trabajo? Es por eso, hermano, que el Espíritu Santo no trae emoción, sino que trae entendimiento a nuestras vidas. Hebreos capítulo 9, la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 8. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí su palabra bendita: dando en esto a entender. ¿Quién nos quiere dar a entender, hermano? El Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Aquí habla, hermano, de poder entender las cosas del Antiguo Testamento, las ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Entender que todo eso era la sombra de lo porvenir. Y el punto que quiero que usted observe es que el Espíritu Santo nos hace entender. Así lo dice el versículo 8. Dando en esto a entender. Dándonos a entender. ¿Quién? El Espíritu Santo. Esa misma función, hermano, la hace el Espíritu Santo con nosotros hoy en día. Nos hace entender el Espíritu Santo. Porque el Señor quiere, hermano, que entendamos sus pensamientos, que entendamos su palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. ¿Ha oído usted ese texto, hermano, que usan como bandera algunos grupos pentecosteses que dicen: el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allá hay libertad? Y por eso promueven todo tipo de danzas, todo tipo de brincos, saltos, carreras, gritos, alaridos, temblores, lenguas, y sigue la lista, hermano. Sigue la lista grande entre aquellos que dicen que hay libertad y que por ello se trata de brincar, saltar y hacer todo tipo de acciones o de movimientos que crean, hermano, caen en lo irreverente. ¿Por qué digo que caen a veces en lo irreverente? En una ocasión yo estuve en un lugar así, y créame que daba vergüenza. Mejor me volteé para otro lado, porque daba vergüenza ver cómo mujeres danzaban supuestamente guiadas por el Espíritu. ¿Y por qué me volteé para otro lado? Porque sus movimientos eran muy escandalosos, muy sensuales. ¿Me explico, hermano? Entonces definitivamente caen en lo irreverente, en lo irrespetuoso.
no hay respeto, no hay reverencia ante Dios. Y en esa supuesta libertad gritan, ¿verdad?, sus gritos de júbilo, sus movimientos de manera frenética, que cuando los vi por primera vez me recordaron los conciertos de rock del mundo, que en mi vida pasada pues me gustaban. No asistí a esos conciertos, pero los veía por el televisor, y pues de manera frenética se mueven, gritan, se desmayan, ¿sí, hermano? Se desmayan de emoción, una emoción carnal, y ese tipo de experiencias se viven en muchos grupos religiosos, desmayándose, tirándose, gritando. Eso no es, hermano, eso no es lo que quiere decir aquí el texto de que donde hay el Espíritu del Señor hay libertad. Vamos a ver, hermano, qué es lo que quiere decir aquí el texto. Porque ya he dicho, hermano, que para comprender un texto, un versículo de su palabra, es necesario considerar el contexto. ¿Qué dicen los demás versículos? Bueno, pues vamos a leer por lo menos desde el versículo 14. Amén. Dice ahí: en el nombre del Señor Jesús, empero los sentidos de ellos, es decir, los entendimientos de ellos, se embotaron como que se bloquearon, porque hasta el día de hoy, hablando del pueblo de Israel, les queda el mismo velo no descubierto en la lección o en la lectura del Antiguo Testamento. Ya hemos dicho, hermano, que este velo al que hace referencia aquí era un velo que cubría totalmente, era una cortina. No era un tul, no era una tela transparente, no. De esa manera pues sería fácil leer a través de una tela transparente. Pero aquí habla, hermano, que el pueblo de Israel tenía una especie de cortina delante de la lectura del Antiguo Testamento, y por eso, hermano, sus entendimientos estaban bloqueados, no podían ver. O sea, ¿qué alcanza usted a leer, hermano, si pone una cortina arriba de un libro? Arriba de las páginas, ¿qué alcanza a leer? Nada. Es como si estuviera ciego, no alcanza a leer nada. Y de esa misma manera está poniendo al pueblo de Israel cuando leían el Antiguo Testamento. Y luego termina diciendo el versículo 14, el cual, refiriéndose a ese velo o a esa cortina, el cual por Cristo es quitado. El único que puede quitar esa cortina o ese velo es Cristo. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, una separación en su corazón, como leímos allá en el profeta Isaías, sus corazones estaban encostrados, como con una mezcla, con una costra que no penetraba nada, un corazón endurecido. Y de esa misma manera está diciendo el versículo 15, aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso es que no entienden que Jesús es el Mesías. Por eso es que no entienden Isaías 53, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 dice: mas cuando se convirtieren al Señor, ¿qué pasará? El velo se quitará. El velo se quitará.
¿Y cómo llega a ser una conversión, hermano? Una conversión llega a ser cuando hay arrepentimiento. Hemos dicho, la palabra arrepentimiento viene de dos raíces etimológicas, que es metanoia o metanois, que quiere decir meta, de transformar. Ya hemos dicho esa palabra metamorfosis, que tiene esa palabra griega meta, que quiere decir cambio, meta, transformación o cambio, morfosis, forma, cambio de forma. Cuando hablamos de metanoia o metanois, hablamos del cambio de entendimiento. Amén. Eso es lo que trae una conversión, y ese cambio de nuestro entendimiento es cuando logramos entender la palabra. En su lectura podemos entender cuál sea su voluntad. Entonces, cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará, precisamente para que puedan entender. Y el versículo 17 es ahí donde aplica, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad en qué sentido? Libertad, hermano, para poder entender, poder conocer la verdad. Tal y como el Señor Jesús lo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad los hará libres. Conocer la verdad los hará libres. A esa libertad se refiere la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, donde hay el Espíritu del Señor, hermano, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque el Señor abre nuestro entendimiento. Primera de Juan, capítulo 5, entendiendo que el Señor es el Espíritu. Mire lo que dice Primera de Juan 5, versículo 20. Amén. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado, ¿qué cosa, hermano? Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos ha dado entendimiento. Si el Señor es el Espíritu, al decir, hermano, que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento, también se refiere al mismo Espíritu que nos ha dado entendimiento. El Espíritu, hermano, nos da entendimiento para guiarnos bajo el entendimiento de su palabra. Amén. El Espíritu Santo, hermano, no nos va a guiar a algo que ni siquiera nosotros entendamos. No nos va a guiar a hacer algo que ni siquiera entendamos nosotros y que digamos, pues, ¿por qué hace esto? No, pues no sé, pues es que así siento hacerlo. ¿Estará siendo guiado por el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo, hermano, nos hace entender para hacer las cosas, para hacer su voluntad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Evangelio según Lucas, capítulo 24. Evangelio según Lucas, capítulo 24. Mire lo que dice ahí el versículo 44 y 45. Y él les dijo, hablando del Señor Jesús, cuando él ya había muerto y resucitado, y que en ese tiempo apareció por 40 días con pruebas indubitables de que él había resucitado. Versículo 44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Versículo 45.
Entonces les abrió el sentido, es decir, les abrió, hermano, la mente, el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran o para que entendiesen las Escrituras. La función del Señor, hermano, o de su Espíritu, es que podamos entender las Escrituras. El Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, hermano. Si hablamos del Señor y de su Espíritu, pues hablamos del mismo. Él, hermano, nos abre el sentido para que entendamos las Escrituras. A este mismo hecho se refiere, hermano, lo que dice ahí Juan capítulo 20. Miren lo que dice Juan, Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles. ¿Qué les dijo? Tomad el Espíritu Santo, o recibid el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para que entendiesen las Escrituras. Esa es la función de su Espíritu Santo, hacernos entender las Escrituras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Consideramos, hermano, ahí primero a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí su palabra en el versículo 6. Vamos a leer desde el 6. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Está hablando de la sabiduría que estaba oculta. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hablando, hermano, de estas cosas, de lo que está escrito. Versículo 10. Empero Dios nos lo reveló. ¿Qué nos reveló? Esa sabiduría, ese conocimiento. Dios nos lo reveló a nosotros. ¿Por qué medio? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿quién es el que trae esta revelación de su palabra, de las Escrituras, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, hermano, nos revela, nos hace entender su palabra. Porque Él quiere, hermano, Dios quiere que nosotros le sirvamos con pleno entendimiento, con plena convicción de su palabra. Créame que cuando alguien sirve a Dios con plena convicción, no se moverá de su camino, no se moverá de su palabra. Pero cuando alguien sirve a Dios por emoción solamente, pues hoy lo vemos aquí, mañana ya no está. Notemos entonces, hermano, que esta revelación de las Escrituras, de su palabra o de su sabiduría, es por el Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos. ¿Para qué hemos recibido el Espíritu de Dios, hermano? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, para traernos conocimiento en su palabra. Para eso, hermano, hemos recibido el Espíritu de Dios, para conocer su palabra, para entender su palabra. Versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. Fíjese bien, hermano, lo que dice ahí el texto: doctrina del Espíritu. Espíritu con E mayúscula, hablando de su Espíritu Santo. Entonces, hay doctrina, o el Espíritu Santo trae ¿qué cosa, hermano? Doctrina, trae enseñanza. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos nosotros su palabra y seamos cristianos con convicción. Seamos cristianos que entendemos cuál es su voluntad. Más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos nuevamente, hermano, al libro de los Salmos. Gloria a Dios. Salmo 32. Gloria al Señor Jesús. ¿Tenemos, hermano? Versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Note usted, hermano, que el Señor habla no de jalarnos de la mano y de llevarnos sin que nosotros sepamos a dónde o por qué o cómo. No. El hermano no actúa así. El hermano dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Vamos a ir por el camino de Dios, hermano, no porque Él nos jale, no porque Él nos traiga de manera inexplicable, de manera como a veces alguien dice: pues es que yo no sé ni por qué estoy aquí, pero yo sé que es por Dios. ¿Cómo no sabe? Pues es que yo no sé ni qué estoy haciendo, pero yo soy guiado por Dios. Momento, ¿no? Dios, hermano, nos hace entender y nos enseña el camino en que debemos andar. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 101. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 1 y 2. Amén. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor. Entenderé, óigalo bien, entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahí está. Voy a andar en el camino de la perfección, porque dice ahí: entenderé. Entenderé cuando vinieres a mí. El Señor, cuando viene a nosotros, nos hace entender cómo andar en el camino de la perfección, en su camino santo. Bendito el nombre de Jesucristo. Salmo 119. Versículo 26 y 27. Amén. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: mis caminos te conté y me has respondido. Enséñame tus estatutos.
Hazme entender el camino. ¿Cuál camino? De tus mandamientos. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Hazme entender el camino. No el camino que ni yo mismo sé, o un camino que alguien dice estar en el camino de Dios y no sabe ni por qué ni para qué. No, el camino, hermano, de sus mandamientos. ¿Y en dónde cree que está el camino de sus mandamientos? Aquí está en su palabra. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ya que estamos ahí, el versículo 33 y 34, mire lo que dice. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y guardarélos hasta el fin. O guardarélo hasta el fin. Versículo 34. Dame entendimiento. ¿Y qué haré? Y guardaré tu ley y la observaré. La observaré o la cumpliré de todo corazón. ¿Cuándo vamos a cumplirla de todo corazón? Cuando el Señor nos dé entendimiento, y con ese entendimiento que el Señor nos dé, hermano, vamos a guardar su palabra y a cumplirla de todo corazón. ¿Cómo alguien va a poder cumplir algo que ni siquiera entiende? Pues las hermanas visten de largo y con una cubierta, ¿por qué? Bueno, pues hay que hacer como ellas. ¿Usted cree que una persona va a cumplir los mandamientos de Dios así nomás por hacer lo que ve hacer en otros? Si no lo entiende, no, hermano. Si no lo entiende, quizás lo podrá hacer una vez, 2 veces. Y eso solamente cuando está entre los hermanos o entre las hermanas. Pero como no lo entiende, ¿lo podrá seguir haciendo? No. Las cosas podemos seguirlas haciendo, hermano, o podemos seguir cumpliendo su palabra, pero siempre y cuando hayamos entendido, hermano, su palabra. Por eso el salmista dice ahí: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo, en este Salmo 119, pero en el versículo 124 y 125. ¿Lo tenemos, hermano? Tu siervo soy yo. Dame entendimiento. ¿Para qué, hermano? Para que sepa tus testimonios. Tiempo es de hacer, oh Señor, disipado ante tu ley. Bueno, sobre todo este versículo 125, tu siervo soy, dame entendimiento. Si somos siervos del Señor, bueno, lo que esperamos es que podamos servirle con entendimiento. Por eso el salmista dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para que sepa tus testimonios. Amén. Ahí mismo en el 169, Salmo 119, versículo 169. ¿Lo tenemos, hermano? Acérquese mi clamor delante de ti, oh Señor. Dame entendimiento conforme a qué, hermano? Conforme a tu palabra. Si me has de dar entendimiento, que sea conforme a tu palabra. No conforme a lo que el hermano diga, no conforme a lo que alguien diga. No, hermano, dame entendimiento conforme a tu palabra. Qué bonito, ¿verdad? Cuando alguien cumple su palabra, cumple la palabra y dice: ¿tú por qué haces esto? Miren,
porque conforme a la palabra aquí dice. Pero qué tristeza cuando a alguien le dicen, ¿y tú por qué haces esto? No, pues quién sabe, dicen que es bueno. O me dijeron los hermanos que lo hiciera. No, es que si va, el Señor quiere que si va a hacer algo, lo haga con pleno entendimiento y convicción. Alabamos el nombre de Jesucristo. El Salmo 111, hermano, mira lo que dice un poquito más atrás. Salmo 111. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen. ¿Quiénes? Todos los que ponen por obra tus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento. Aquellos que ponen por obra tus mandamientos, Señor, es porque tienen buen entendimiento. Entonces, hermano, Dios quiere que cumplamos su palabra con entendimiento. Y es el Espíritu Santo, hermano, el que nos enseña. Es más, ya leímos en 1 Corintios 2, doctrina del Espíritu. Trae doctrina el Espíritu, trae revelación. El Espíritu Santo, hermano, quiere hacernos entender o darnos a entender su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Proverbios, capítulo 15 de Proverbios. Gloria a Dios. Versículo 21. Amén. La necedad es alegría al falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque es falto de entendimiento, le falta entendimiento y por eso su necedad es su alegría. Dice la segunda parte de este versículo, mas el hombre entendido, ¿qué hará, hermano? Enderezará su proceder. El hombre entendido. ¿Cómo alguien va a enderezar su proceder, hermano? Si no entiende, no lo va a enderezar. Solamente el hombre entendido es el que podrá enderezar su proceder. Enderezar su proceder, hermano, es tanto como arrepentirse. Podemos decir que es sinónimo de arrepentirse. El hombre entendido es aquel que se arrepiente. Si alguien no entiende, hermano, no va a enderezar su proceder, no se va a arrepentir. He dicho, hermano, ¿cómo le podemos decir a una persona que anda perdida en los vicios? Decirle que anda perdida en la fornicación, en cosas malas, arrepiéntase. Va a decir, ¿arrepentir de qué o qué? ¿Yo qué hice? No, hermano. Alguien va a enderezar su proceder, pero solamente cuando entienda. Si usted no le hace entender a esa persona que anda perdida en los vicios, no va a enderezar su proceder. Para que pueda enderezar su proceder y arrepentirse, primero tiene que entender. Por eso el Señor dijo, id y doctrinar a los gentiles, a las gentes. Primero enséñenles la doctrina. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Por último, hermano, leemos ahí en Daniel 12, versículo 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? De angustia, habla de tiempo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Está hablando de la redención de su pueblo. Amén. Y el versículo 2 sigue diciendo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Habla de la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Y los entendidos. Son los entendidos, hermano, los que, dice ahí, resplandecerán como el resplandor del firmamento en medio de una oscuridad en este mundo en la que hay tribulación, en la cual hay angustia. Solamente los entendidos son los que resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y los que no entendieron, hermano, los que solamente se movieron por emoción, por simpatía. ¿Por qué va a la iglesia? No, es que el pastor es bien a todo dar. Así. Solamente se movieron por otras cuestiones, por costumbre, por tradición. ¿Por qué va a la iglesia? No, es que el pastor es mi amigo. ¿Por qué va a la iglesia? No, pues es que ahí va mi suegra, ahí va mi esposa. Los que no entendieron, hermano, venido el tiempo de tribulación y de angustia, ¿usted cree que van a permanecer? No, pues si a mí, donde me traten mejor, ahí me voy. Y si se trata de salvar mi vida, pues adiós, hermanos, yo no quiero sufrir. ¿Qué dijo el Señor? Cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Mas el que perdiere su vida por causa de mí, para vida eterna la ganará. Amén. Amén. Tome nota, hermano, entonces, que son solamente los que realmente entendieron, los que realmente sirven al Señor por convicción. Son estos los que en medio de persecuciones, angustia, tribulación, son estos los que van a permanecer hasta ese día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que no entendieron se van a disipar como la hojarasca, van a ser llevados por el viento fácilmente. Dice ahí, hermano, el versículo 10, hablando de esos últimos tiempos: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Note usted, hermano, que aquel que obra impíamente está muy ligado porque no va a entender. ¿Sí nota lo que dice? Ninguno de los impíos entenderá. Por eso sigue la impiedad, por eso siguen el mal, porque no entendieron, no entenderán. Pero termina diciendo este versículo 10, pero entenderán. ¿Quién, hermano? Los entendidos comprenderán. O dice aquí la versión antigua, que es lo mismo, pero entenderán los entendidos. Los que fueron entendidos en la palabra, los que sirvieron a Dios por convicción, con pleno entendimiento, estos entenderán por el porqué de todas las cosas. Los que no entendieron van a decir: no, pues si Dios existiera no permitiría que pasara un terremoto. Si Dios existiera no permitiría que murieran los niños. Para el Señor, hermano, recuerde que la muerte no es una cosa tan oscura y tan desconocida como nosotros
como para nosotros, para el Señor la muerte es como pasar una puerta de un lugar a otro, cruzar una puerta. ¿Y qué dijo el Señor para los niños? De los tales es el reino de los cielos. Esto quiere decir que si un niño muere, está asegurada su vida eterna con el Señor. Son los entendidos, como dice ahí, entenderán los entendidos. Los impíos no entenderán, pero los entendidos entenderán. Y además de eso, resplandecerán en medio de una nación maligna y perversa, en medio de la oscuridad, resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué importante entonces, hermano, ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Pero ya entendimos, hermano, que el Espíritu Santo nos guiará en su doctrina, nos guiará en su verdad, nos guiará en su palabra.